No, sí, de alguna manera coincido con lo que vos decís. Quedaron, los dormía todos. Lo que pasa es que en realidad estábamos esperando a Aníbal. Yo me estaba pegando una siesta salada, boludo. Sí, lo dormí, pum, a dormir. No, pero sí, lo que vos decís es compartible, Michelle, a pesar de que tengamos nuestras diferencias. Claro, hagamos una pausa y a ver si nos despertamos todos y quedamos algo en común. No, pero pará, Aníbal está por ahí. ¿Vos querés? Sí, no, yo qué sé. No, lo que pasa es que es un poco mucho, ese es el tema, porque toca muchas cosas. Sí. Son muchas cosas a la vez. El rol de cada uno. Primero que nada, el tema el politécnico está en el horno. Hablemos claro. De la opinión pública como instrumento. El politólogo. No, pero primero que nada le cabe a un montón de gente porque es el instrumento, ¿no? El instrumento, es eso. O sea, el instrumento que es el estudio de la opinión pública a través de esta medida cuantitativa, o sea, no es monopolio del sociólogo, del politólogo, del que trabaja en mercadotecnia, o sea, es el instrumento, ¿no? El instrumento, o sea, para medir está bien, es eso, está demostrado que es el instrumento correcto, pero es uno de los instrumentos correctos. Que mida bien o mal, bueno, ya, eso es otro tema. Es como que se discuta si el termómetro mide correctamente la temperatura. Eso creo que a esta altura no se discute. Por lo menos alguien lo puede poner en duda. Creo pero que nadie lo duda. O sea, alguien puede dudarlo y puede cuestionarlo, pero todos sabemos que el termómetro mide la temperatura. Dato objetivo de la realidad, de la dimensión objetiva de las cosas. Bueno, pero luego lo que puede suceder es que uno sepa que capaz ese termómetro no está midiendo bien la temperatura y te dice una cosa cuando en realidad es otra. Bueno, ese es un problema diferente. Un problema claro es cuando yo qué sé, es una cuestión fiable, ¿no? Es una cuestión de fiabilidad. Pero lo que sí se sabe es que es el instrumento correcto, aunque haya otros. ¿Cómo puede ser ponerle los labios en la frente? Tal vez lo que falta, y yo creo que es ahí donde está la pata débil, es en, ¿cómo se llama? Que hubo mucha gente que no sabía nada y habló el pedo, o sea, es esa, pero no lo digo solo por el tema de que alguien de golpe desde una opinión pública que hace a otros profesionales más que no son solamente politólogos o sociólogos, sino que trabajan en eso. Creo que hubo, mucha gente, formadores de opinión, un montón de personas que hacían eco de todo eso y que luego a partir de unos datos que hace poco lo estaban manejando, que eran los datos crudos, esos datos que son el resultado del estudio, a partir de eso parece que se fueron generando un montón de conclusiones o de hipótesis más. Yo no puedo hablar por el trabajo de otros porque no sé, respecto a su trabajo, pero tampoco me parece que, yo por lo menos no lo hago, es dudar de la ética y de lo demás. Porque, yo por mi parte y tampoco creo que sea, la defensa del sistema democrático, la función de un tipo. Creo que esas creo que se le ha dado un sobredimensionamiento a la tarea. No, está bien, porque lo que termina sucediendo es yo creo que se está cometiendo un problema, o se está cometiendo algo que es el ascenso de los economistas en los 80, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba con los economistas? Eran aprendices de brujos, se las sabían todas, ¿no? Sí. Era, decía un economista y era el ascenso del economista. Decía economista y era como que, lo dijo un economista, ¿no? Hasta hace un tiempo, cuando yo comencé la carrera y cuando todavía estaba en ciernes toda la parte de la ciencia política en Uruguay y en algunos lugares, pero no así en el mundo y en otros, también se da, que era muy difícil porque nadie legitimaba esto porque, de política habla cualquiera. Y sigue siendo un problema que de política hable cualquiera, porque no todos saben sobre algunos temas, pero todo el mundo habla. Pero es como el fútbol, todo el mundo habla y algunos saben más que otros. Pero de última, como todos podemos hablar, parece que está todo bien. Pero cuando se meten en estas cuestiones de la medición y todo, yo entiendo la preocupación, y entiendo la preocupación de muchas personas. Pero porque a mí también ¿cuál es la culpa también de nosotros como ciudadanos frente a esto, ¿no? Porque en definitiva... Yo pienso que ahí también hay un poco de... creo que hay un poco de uno, ¿no?
Sí, y yo te hago un planteo puntual, porque nos debe haber pasado a todos nosotros, a mí me pasó, y creo que a todos los que estamos charlando en esta tertulia, les debe haber pasado algo similar. Todos estábamos esperando a las 8:30 de la noche para que saliera el politólogo de turno en el canal que quisiéramos poner y nos dijera la buena nueva. Sí, ¿cuánto fue el tanteador? ¿No? Bueno, ¿cuánto fue el tanteador? Antes de que la Corte Electoral estuviera dando, obviamente, cualquier dato a través de sus páginas, ¿no? Los encuestadores, con sus mediciones de boca de urna, nos dan un escenario que, bueno, distó muchísimo de la realidad. Y bueno, en definitiva, nos la creímos todos. Digo, eso también... Creo que quizás... Esperábamos a las 8, los vimos el viernes, los vimos el jueves, los vimos el miércoles, los vimos el martes. Los vimos todos esos días diciendo claramente que todas las encuestas, que la suma del Partido Nacional con el Partido Colorado iba a tener más votos que el Frente Amplio. Sí, claro. Y fue totalmente al revés. Está bien, yo entiendo el punto y bueno, no quiero... Y te lo digo desde mi lado del dolor, porque en el caso de ustedes seguramente... No, pero ¿sabes lo que pasa, por ejemplo? Pero yo digo lo siguiente, está todo bien con esto, podemos seguir, si quieren, son 10:30, podemos seguir toda la noche, está de fiesta. Yo no tengo ningún problema, claro, vamos arriba. Pero yo lo que digo es lo siguiente... ¿Por qué yo pensaba que esto estaba mal? No porque fuera divino, y no tiene que ver con la discusión de fondo. Ni porque yo dije en la penca que iba a sacar determinada cantidad de votos el Frente Amplio, no porque sea tampoco adivino y nada por el estilo. Y porque uno intuye, como tantas personas intuyen, que hay otros factores. Y lo que es destacable para ver, en mi opinión, es saber que, por ejemplo, la gente votó considerando otras cosas y que uno, en el fondo, sabía que iba a votar de otra manera. Y uno, en el fondo, a pesar de que esto estaba presente, el tema de las encuestas, sabía que eso no era tan así y que habían otras cosas que estaban sucediendo. Yo no soy un especialista, no podía afirmarlo y tampoco sé cómo como sería como para tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo, porque no es mi palo. Pero sabés que en el fondo, había algo que no era así. A ver, la gente la ha venido... primero que nada, ya que estamos, hace 10 años que ganó el Frente Amplio, en el 2004. La gente ha tenido un cambio notable en su vida y todo, y ahora no haría la apología del gobierno de izquierda, pero claro, porque eso sería el colmo, le dio un infarto ahí. Y esa percepción, Aníbal, esa percepción, vos la tomaste ¿desde elementos objetivos o desde elementos subjetivos? ¿Pero de qué? ¿Objetivo de qué y subjetivo de qué? Esa percepción que te hacía pensar que los números iban a dar de la forma en que más o menos dieron. Pero lo que pasa es que la gente, perdón, qué cosa fea cuando dice la gente, que, acá una de las cosas que sucede como en tantas partes del mundo es que las personas, o quienes estamos en esto, quienes no están, lo que sea, se enamoran de los indicadores y de los índices. Entonces ese enamoramiento hace creer a muchos que eso es la realidad, y no es la realidad. Eso es simplemente una cosa que da cuenta. Cuando, por ejemplo, dicen, la pobreza es el 10%, la pobreza no anda por la calle siendo un 10%. Ahí con un cartel puesto, adelante. 700.000 formas de medirlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo creo que una de las cosas que sucedió con el tema de las elecciones era que nos quedamos con eso. Y yo no digo que esté bien lo que pasó, ni que hayan hecho bien las cosas, y bueno, ¿qué va a hacer? Cualquiera se equivoca, porque eso debe ser un poco lo que dice Walter, y es cierto, incidió. Aunque también, vamos a entendernos, lo que hacen las campañas de los partidos, pagan para que le hagan las encuestas. Por supuesto. Como Dios manda, lo hacen por su cuenta. Yo simplemente lo que digo pero es que yo entiendo lo que vos decís, a lo que vos apuntás. Las encuestas trabajan durante todo el tiempo, durante todo el periodo entre elección y elección. Y para todo el mundo. Para todo el mundo, y capaz que uno puede pensar que dar ciertos datos en el proceso de formación de opinión puede servir. Pero en este caso, cuando fue ya sobre el cierre del escrutinio, ya fue como demasiado, ¿no? No es que quiera seguir
ahondando en el tema de las encuestas, creo que tendríamos que ir redondeando ya No, pero ojo, pero bueno, ojo, es un tema que más allá de las conclusiones que además objetivas sería bueno, desde lo político, es un tema muy, muy, muy importante para el tipo de democracia que tenemos. Hay que hacer una reflexión profunda sobre la forma en que deben funcionar estas empresas por lo menos en relación a los actos electorales. Y hay una cosa, o sea, ¿por qué? También, ¿por qué? O sea, las metodologías de trabajo, qué sé yo. Los resultados del domingo, o sea, hubo razones. Que claro, que las encuestas, en mi opinión, no lo supieron traducir y la gente no lo supo decodificar, o sea, cuáles eran los temas. Por ejemplo, acá y en otros lados se habló hasta el hartazgo de la educación y se habló de la seguridad. Bueno, eso no era eficiente, o sea, no era suficiente para el tema electoral. Había otras cosas que estaban interviniendo y sin embargo parecía que iba a ser estos porcentajes como que estaba ahí. O sea, como que todo queda reducido a eso. Por eso digo, que se le había dado un lugar tan central a esto. Exacto. Pero se lo dimos todos. Parece lo mismo, o sea. Se lo dimos todos. Porque en definitiva todos fuimos responsables. Exactamente. También pero es más razonable pensar que en los temas de esto de la reforma constitucional es más fácil pensar o razonar que ahí hubo una serie de contradicciones fuertes a partir de la movilización social de los jóvenes, o sea, intervinieron un montón de cosas más en las cuales el proceso político terminó revirtiendo lo que a priori era esa fuerte posibilidad de que saliera la reforma. O sea, hubo un montón de factores y de fenómenos, pero ahí vimos cómo entraron a participar, o sea, cómo intervinieron otras cosas. Sí, un par de meses antes empezaron las encuestas a dar mejor y... Pero vimos un proceso que fue, es como que ahí destacamos los otros factores, ¿no? Ahí vimos un proceso de movilización, de gente interviniendo. Correcto. Pero en esto parece que nos quedamos acá y no pudimos ver, y creo que ahí hubo hasta incluso de parte de cuando arrancó el vamos bien parecía que era poca cosa, pero no era tan poca cosa, no era suficiente. ¿Ya se vio? Interesante. Sí, por la positiva no era tan poca cosa, pero no era suficiente, porque vos podías estar con la positiva mientras estabas en la interna y luego tenías que ver qué tanto te rendía. Bueno, pero las encuestas te decían que estaba funcionando. Pero ¿qué eran? Yo lo que pasa que yo, mirá, digo viéndolo desde el punto de vista yo la verdad que ahora después de todo esto le digo y me van a matar, pero yo la verdad que no le doy mucha bola a las encuestas. No, pero está bien que hace. A ver, yo lo tomo como un dato y le presto mucha atención porque yo creo que el trabajo, justamente, para mí el trabajo lo hacen personas con la mejor buena voluntad, creo que lo hacen de la mejor manera. Mirá, yo he trabajado en muchísimos lugares. Yo no cuestiono la honorabilidad, va el prestigio de ellos como... Me un montón de cosas de parte de ellos, y aparte hay pila de gente que yo conozco que está en esa, o sea, hay gente que... yo qué sé, hay gente que labura en eso. Claro, pero a lo que vos apuntás es que no debería ser el único insumo, digo, a tomar en cuenta para medir la temperatura de la campaña, ya que hablábamos de temperatura. Claro, ahí está. Porque te cuento un caso puntual. Yo recuerdo en plena campaña, no sé, una semana antes o 10 días antes, a Tabaré Vázquez decir claramente en los medios que él en el interior estaba viendo algo que nunca había visto. Y todos nos matábamos de la risa. Todos nos matábamos de la risa porque pensábamos que era demagogia. Era demagogia, porque es típico. A ver, no vamos a mentir. El político tiene que intentar llevar aguas a su molino. Pero en definitiva, es parte de su juego y es parte de su aparte una cosa que también subestimamos. Y el tipo le pegó. Creo que también una cosa que era el que yo lo dije al pasar, ¿no? Lo que era el fuste del candidato a la calle, ¿no? Un tema de la figura, del liderazgo de la parte electoral. Sin duda que es el pollo, eso está fuera de discusión, pero también había que ver cuál era o sea, hasta dónde podía llegar, ¿no? En su dimensión objetiva. La positiva no era para asumir una campaña de la magnitud de la que votamos a fines de octubre. ¿Sabés lo que me parece? Faltaba algo, servía para la interna. Lo que hubo para mí también fue un poco que, o sea, lo que hace a la parte de la parte electoral y la parte del gobierno, o sea, lo que se vio ahora es la consolidación de este espacio. Queda por delante lo que es
el balotaje y lo que va a tener que ver con eso, que está, o sea, en sucesivas entregas que sea acá, lo vamos a ir viendo. Pero en realidad por lo menos lo que tuvo que ver con esta parte parlamentaria, o sea, lo que tuvo que ver con esta primera vuelta, a pesar de todas las cosas, que faltó poco, lo que sea, como que se reafirmaron algunas cosas que más o menos se habían puesto en duda, pero que está bien que uno diga, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pero en realidad tampoco valía la pena olvidarse de todo lo que representa un candidato como es Tabaré Vázquez y un candidato como es Lacalle Pou, o sea... Claro. Y la gente. Un momento, pero eso nos pasó a todos. Pero ahí va, Aníbal, ahí va. Pará, pero vamos a decir las cosas como son. Acá mismo, en la música enferma, se manejó de eso también. Porque se hicieron ecos de esto. Digo, ahí se hicieron ecos de esto. Y entramos todos. Se hicieron eco del tema de la educación y de otros temas más. Y sin embargo, no pesó eso. No pesó. De la seguridad de otra perspectiva. Y no pesó. Pesó otra cosa. Y bueno, y pesó, yo qué sé. Pesó el bolsillo. Otra cosa. Pesó el bolsillo. Pesó el bolsillo. Pesó el bolsillo. Sí, pesó pero acá en la música se subestimó eso también, como en otros lugares, se subestimó, se hizo hincapié en unos temas, sino en otros. Yo tengo mis diferencias con lo que ha sido de la política, pero son mis diferencias. Y yo sabía que eso no iba a cambiar, porque el grupo de personas que pensamos así, somos minoría, o sea, la tenemos recontra. Por eso usted ganó la penca, mi querido amigo. Vamos a una canción que me acaba de pedir Diego Rizzo, que volvió a entrar aquí al estudio mayor, sí, estaba ya con una cara de sueño. La música enferma, lo mismo que todos, pero peor.